Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a leer dos versículos de la palabra del Señor, en el verso 16 y 17. Dice la palabra del Señor así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén y amén. En todas las sagradas escrituras, hermanos, se habla tanto de la justicia de Dios. Dios, hermanos, demanda que nosotros conozcamos su justicia. Hay un mandamiento expreso, hermanos, que se repite continuamente en la palabra de Dios, hermanos, para que nosotros lleguemos a conocer la justicia y que hagamos esa justicia. La justicia de Dios, hermanos, no es la justicia que se aprende en las universidades. No es la justicia que enseñan los hombres. Dios, hermanos, tiene una justicia. Esa justicia está definida en las Sagradas Escrituras. Pero esa justicia, hermanos, no es fácil alcanzarla. Aquí en este pasaje que acabo de leer, ustedes se van a dar cuenta de algo. Dice que se necesita la fe. Y sin la fe, la justicia no le es revelada a nadie. Una persona puede venir mucho tiempo a la iglesia, hermanos, puede estar toda su vida, si ustedes quieren, dentro de una iglesia, pero si no logra alcanzar el camino de la fe, tampoco no va a entender la justicia de Dios. Y voy a tratar no de dar una explicación absoluta, hermanos, pero sí vamos a ver un aspecto muy importante en esta mañana, y espero en el Señor que lo logremos comprender, acerca de la justicia de Dios. En la palabra de Dios, hermanos, se entiende justicia, hermanos, como la aplicación de un juicio. Pero a veces, hermanos, también se pone justicia, hermanos, como la obediencia a lo que Dios dice. Por ejemplo, un día, hermanos, cuando Jesús fue a bautizarse, y Juan el Bautista le dijo: no, Señor, yo no te bautizo, yo soy quien debo de ser bautizado por ti. Entonces vino el Señor y le dijo a Juan: no, bautízame, es necesario que se cumpla toda justicia. Escucha esa aplicación ahí. En otras palabras, hermanos, está aquí poniendo su justicia como sinónimo de obediencia a lo que Dios dice. Pero si usted va a buscar un compendio de justicia, un diccionario de justicia en este mundo, no va a encontrar usted ahí jamás que bautizarse sea hacer justicia. ¿Verdad que no? Por eso les digo, hermanos, que justicia es lo que Dios dice. Si usted quiere entender la justicia de abajo, pues hombre, métase a una universidad. Pero si quiere entender la justicia de Dios, se tiene que ceñir a lo que la palabra de Dios dice. Eso está, hermanos, como aquellas personas que dicen: yo creo que no es correcto pegarle a los hijos. Bueno, porque así dice la psicología moderna. Pues hombre, entonces dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios dice que sí deben ser corregidos los hijos con vara. ¿Me entienden ustedes, hermanos? Por eso es que hay muchas personas que llegan a la iglesia. El mundo está lleno de gente cristiana, entre comillas, que van a una iglesia pero rechazan todo lo que Dios dice. Hay un rechazo, hermanos. Miren, quizás no lo digan con la boca, pero con sus actitudes, con su forma de interpretar las cosas, la vida, la relación con los demás, la formación que tenemos dentro de la iglesia, con su manera de pensar, hermanos, está rechazando la justicia de Dios. Yo tuve la oportunidad de predicarle la otra vez a una muchacha irlandesa. Andaba vagando aquí en Guatemala. Tenía como 15 años de no ver a sus padres porque es muy adinerada y solo andaba vagando de país en país. Sus padres tenían que andarla buscando a ver dónde andaba para llevarles dinero, imagínense, y medio verla. Y yo le dije: ¿y no sentís nada por tus padres? Nada, ni afecto, ni necesidad de Dios. Sí, los recuerdo, les mando una postal, una tarjeta de vez en cuando. Yo le digo: entiendo por qué te dieron vara cuando eras pequeña. Le dije: uy, no, me dijo. Pero miren, hermanos, hubieran visto ustedes qué cara la que puso. Se supone que viene de un país, hermanos, que fue pionero en el Evangelio, Irlanda. Y miren, hermanos, uno de los países, hermanos, donde el Evangelio, hermanos, tuvo gran avivamiento, hermanos, en una época. Y de este país, hermanos, ya se escandalizó. Uy, no, es que eso es inhumano, eso es animal, es salvaje, me dijo. Eso es salvaje, pegarle a un hijo es salvaje. La Biblia lo dice, le digo. La Biblia dice eso. Nunca la ha leído, casi no la ha leído. Pues sí, la Biblia lo dice, y afortunadamente llevaba una Biblia ahí cerca, se la saqué y le enseñé. Miren, hermanos, estaba atónita, no lo podía ni creer. Por eso le digo, hermanos, hay que entender, el mundo, hermanos, tiene sus parámetros. El mundo tiene su forma de interpretar las cosas, nosotros tenemos otra diferente. Nosotros, hermanos, no debemos de jamás de tratar, hermanos, de identificar nuestra justicia con la del mundo. No es compatible. Usted no puede, hermanos, tratar de llevar al mismo plano. En algunos aspectos, en algunos tópicos, quizás, hermanos, como que sí encaja.
Pero en términos generales les estoy diciendo, hermanos, que la justicia de Dios es la justicia de Dios. Es como lo que poníamos en una de las cartas recientemente. La gente dice, no, pero hay que entender que es el mundo. No, todo lo que en el mundo no es malo. Pero ¿bajo qué punto de vista? Pues del pensamiento mundano. Bajo el pensamiento terrenal, ninguna cosa es mala, pero desde el punto de vista de la Biblia dice todo lo que hay en el mundo. Todo. Yo no sé si usted entiende qué significa la palabra todo, pero todo quiere decir todo. Esa es una palabra que no necesita definición, es un absoluto. Todo es todo. Y la palabra de Dios dice, hermanos, porque todo lo que hay en el mundo no es del Padre, es del mundo. Y el mundo pasa con todos aquellos que se ciñen a él. Pero el que hace la voluntad de Dios no pone sus ojos en el mundo ni en las cosas que están en el mundo, sino pone sus ojos arriba. Y les digo, hermanos, si para algunas personas esto no es mundo, pues hombre, para Dios eso es mundo. La pregunta, hermanos, es, ¿bajo qué pensamiento quiere usted conducirse en esta tierra? ¿Bajo el pensamiento de los filósofos de esta tierra? ¿Bajo el pensamiento de los eminentes, de los grandes pensadores de este siglo? ¿De los grandes escritores de libros de este siglo? ¿De los grandes catedráticos de las universidades? ¿Bajo quién quiere usted conducirse en este mundo? Si usted quiere conducirse bajo de ellos, entonces, hermanos, yo creo que estar en la iglesia es una locura. Pero si nosotros, hermanos, queremos encontrar a Dios, debe de quedar claro, hermanos, que aquí la forma en que Dios interpreta las cosas está claramente en las Sagradas Escrituras. Y es las Sagradas Escrituras, hermanos, el fundamento en el cual nosotros estamos basando todas nuestras creencias. Y esa palabra, que no solamente, hermanos, se circunscribe a letra muerta, sino, hermanos, a una letra que la hemos podido comprobar con sus efectos extraordinarios, sobrenaturales, comprobables. Tenemos, hermanos, nosotros testimonio amplio y suficiente, hermanos, que acreditan esta palabra como fiel y verdadera, hermanos. Miren, los hombres, hermanos, los hombres creen filosofías, teorías, y ciegamente aceptan teorías, hermanos, que son improbables. Nosotros, hermanos, tenemos una palabra que es bien probable y bien demostrable. La palabra de Dios no falla, es perfecta, hermanos. Y lo hemos comprobado a lo largo de la historia. Oiga usted lo que está pasando, hermanos, con el mundo, hermanos, con sus modernas filosofías de educación. Miren, hermanos, jamás se había visto en la historia tanta mara, tanta rebeldía juvenil. Alumnos, hermanos, que se meten con una ametralladora, hermanos, a ametrallar a sus compañeros. ¿Qué le parece? Y eso, hermanos, es lo que aplauden. Si los hechos son los que hablan. Pero nosotros hemos podido comprobar que donde los hijos se corrigen, no hay odio a sus padres, al contrario. Muchos dicen, es que eso va a crear odio de los hijos a los padres negativo. Lo dice alguien que no lo ha probado, nosotros lo hemos experimentado. Y si alguien quiere testimonio, podríamos sacarles aquí no una docena, le podríamos sacar cientos de testimonios, hermanos. Cientos de testimonios comprobables de hijos que aman más a sus padres y respetan más a sus padres cuando fueron corregidos con vara. No estoy diciendo que los acaben o que los maten con la vara. No, hombre, tampoco no hay que ser fanáticos. Hay gente, hermanos, que trata de ridiculizar la disciplina de los niños. No, es que ahí los matan, los que... No, hombre, eso ya son payasadas de alguien que quiere hacernos daño. Es corrección, punto, simple corrección, sabia, amorosa, con ciencia, con conocimiento, con cordura. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sin embargo, hermanos, cuando alguien quiere rechazar la palabra de Dios, que lo haga bajo su propia consigna. Y está expuesto, hermanos, a un juicio de Dios o a un rechazo de Dios, pero está bajo su propio juicio. Muy bien, les decía, hermanos, de que muy pocas personas llegan a conocer lo que es la justicia de Dios, pero debe de quedar claro, hermanos, que aunque en esta vida el diablo reina y el diablo controla todos los rudimentos del mundo, como está escrito, hermanos, sin embargo, hermanos, hay un Dios que tiene una justicia que está encima de todo. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba así a la iglesia diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice que es lo primerito que uno debiera de buscar. Cuando una persona, hermanos, llega por primera vez a la iglesia y va a recibir a Jesucristo, debería de esmerarse con todas las ganas a aprender qué es la justicia de Dios. Pero miren, a buscarlo intensivamente, porque es vital que aprenda a conocer cómo es la justicia de Dios. Y dentro de la justicia de Dios, hermanos, hay muchísimas cosas que decir, mucho. Esta mañana solo voy a hablar de dos aspectos muy importantes, hermanos. Pero sí me interesa, hermanos, que quede claro algo. Nosotros, hermanos, estamos creyendo en un Dios que sí tiene una justicia, y una justicia, hermanos, bien comprobable. Le voy a mencionar algunos aspectos, hermanos, que dice la justicia de Dios y que no dicen la justicia de los hombres. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, hermanos, un día cuando el apóstol Pedro sacó la espada para matar a los que iban a prender a Jesús, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, guarda la espada, porque el que a espada mata,
a espada será muerto. ¿Lo dice eso la ley de los países, hermanos? No, hombre, hoy la gente, hermanos, se vuelven criminales, sádicos y de lo peor. Y hoy la justicia, hermanos, cada vez está viendo cómo procura mejor. No. Hay unas consideraciones horrorosas para gente malvada. Con eso no estoy pronunciándome ni en favor de una cosa ni otra, porque la justicia de este mundo es mala en todo sentido. Lo que les estoy diciendo, hermanos, es que la palabra de Dios dice otra cosa muy diferente. El que espada mata, a espada debe ser muerto. Y le voy a contar que probablemente eso no lo hagan los hombres, hermanos, porque no estamos confiados aquí en la justicia de los hombres. Es basura. Así lo dijo Isaías, hermanos. Lo que usted me está oyendo quizá le suene fuerte a usted, pero lo estoy diciendo amparado en un conocimiento de la palabra de Dios. Dijo Isaías, nuestras justicias delante de él son como trapos de inmundicia, dijo. Basura, como trapos de inmundicia, dijo. Entonces, hermanos, ampararse uno en la justicia de los hombres es perder el tiempo. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero de la de arriba, porque ellos serán saciados. Y le voy a contar algo, hermanos. Aquí en este mundo, hermanos, hay gente que mata y va a morir matado también. No por la justicia de la tierra, de los hombres, de los gobiernos, de los países. Van a morir así, hermanos, pero por otra mano, por otro. ¿Ya me entienden? El que roba será robado. El que defrauda será defraudado. El que insulta será insultado. El adúltero lo engañarán también a él. ¿Qué le parece, hermanos? Sí, hermanos, esa es una justicia que viene ya de arriba, pero eso no lo están haciendo los hombres. Les contaba yo el otro día, hermanos, que tuve la oportunidad de estar en una penitenciaría y me encontró con un hombre, hermanos, que estaba en la cárcel. Mire, usted me dice, y va a hablar de la justicia. Fíjese que mi amigo me invitó a tomarme una taza de chocolate un día, me hizo a una cafetería. Y mire usted, llegó de repente la policía, ¡pam! Nos agarraron porque yo no sabía que ese es mi amigo. Yo estaba metido en el contrabando de joyas y a mí me agarraron por cómplice, me dijo. Y mire usted, yo no hice nada a usted. Yo de tonto, de no saber que aquel estaba metido en esas cosas, pero le acepté una taza de chocolate y nos fuimos ahí y cabal llegó la policía y nos agarró ahí. Pero después platicando, mire, comencé a hablar y me enteré un poco de su casa. Y miren, sin quererlo, él con su propia boca se delató. Y me comenzó a contar que él sí se echaba los tragos y que sí le daba una mala vida a su mujer y a sus hijos. ¡Ah! Le dije yo, ahora sé por qué está preso, le dije yo. No está preso por cómplice de joyas, le dije. Está preso porque es malvado con su mujer y con sus hijos, le dije. Y si era malvado, hermanos. Me contó que esos sus pobres hijos le huían a él. Porque, miren, hermanos, los trataba bestialmente, así como lo oyen. Por eso les digo, hermanos, pero ¿bajo qué justicia cayó? ¿Realmente caería bajo la justicia de los hombres o la de arriba? La de arriba, hermanos. Y de la justicia de arriba ha habido, hermanos, miren, antecedentes. Como que siempre ha habido, hermanos, dentro de los hombres una cierta corazonada de que sí se mueve una justicia por ahí. Aunque no conozcan la Biblia, le voy a contar qué pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, era llevado prisionero a Roma por predicar el evangelio, hermanos. Por el evangelio estaba preso Pablo. Y lo llevaban para Roma, hermanos, cuando dice que en esta travesía llegaron a un lugar donde naufragó la barca donde Pablo iba. Y entonces llegaron a una isla, no me recuerdo si era una isla de Malta, pero llegaron a una isla y en esa isla, hermano, dice que Pablo les había dicho, porque recibió revelación de Dios, que no iba a morir ninguno. No se preocupen, les dijo, no va a morir ninguno. Y cabal, ninguno murió. Y todos llegaron, aunque sean pedazos de madera y todos, pero llegaron a la isla. Y cuando llegan ahí dice que salen los nativos de la isla a recibirlos. Y cuando Pablo bajó, dice, hermanos, que salió una víbora dentro del monte. Ahí ¡pac! Se le prendió a Pablo en la mano. Y ahí llevaba Pablo prendida la víbora, lo mordió. Una víbora. ¡Ja! Los nativos ya saben que esa es la mordedura de una víbora. Muerte segura. ¿Y saben qué decían los nativos? Este hombre, dice, se escapa de morir en el mar, pero la justicia divina no lo deja vivir, dice. Oigan, ellos habían interpretado así. Lo que yo quiero que ustedes oigan esto, hermanos, es como que sí dentro de la gente sí existe cierto conocimiento, cierta idea de que sí existe una justicia divina que se mueve por encima de todos los elementos humanos que puedan haber. Y es cierto, hermanos, usted lee las escrituras y Dios dice así, yo quito reyes y pongo reyes. Yo hago a los gobernantes entontecer y los vuelvo como ebrios. Dios, hermanos, tiene tal poder que puede volver loco a un presidente. Puede quitarlo en un momento dado, hermanos. Dios lo puede hacer y lo hace. Cuando algo ya estorba su obra, entonces Dios hace obras como estas, hermanos. Muchas obras como estas hace Dios. Lo que quiero, hermanos, que quede claro es que Dios es grandísimo, es poderoso. Y su justicia, hermanos, está por encima de la mezquina justicia que tienen los hombres. La justicia de Dios, hermanos, es perfecta. Y aunque el mundo ahora, hermanos, esté siendo enajenado por Satanás y él gobierne y mueva todas las cosas, pero encima de todo,
pesa una justicia. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés que dice así: si opresión de pobres e injusticia vieres en la provincia, dice, no te maravilles, porque sobre el alto, dice, hay otro alto, y otro más alto está encima de ellos, dice. Y es que, hermanos, aquí en este mundo hay altos que oprimen a los pobres, ¿o no es así? Pero sobre ellos hay un alto, dice, y el alto que los gobierna es el diablo, ¿eh? Pero otro más alto está encima de todos, dice. ¿Ya entendió? O sea, hermanos, después de todo, hay hasta arriba el que es superior a todos, está Dios, hermanos. Detrás de los malvados, hermanos, que hacen injusticias en este mundo, está el diablo. Pero hay alguien superior encima de todas las cosas, que es Dios. Eso nos da a entender la palabra de Dios. Ahora, voy a tocar otro aspecto muy importante de la justicia de Dios, hermanos. A veces la gente se pregunta, ¿por qué tanto malvado? ¿Por qué hay gente con saña? ¿Por qué hay gente maligna? ¿Por qué hay gente muy malvada que no tienen corazón, que no tienen sentimientos? Gente que no tiene conciencia para hacer daño, y cual los más crueles y aborrecibles que puedan haber. Y le voy a contar también otro caso. El caso de aquellas personas, hermanos, que les va mal. El caso de los miserables. ¿Sabe usted quiénes son los miserables, hermanos? Es aquella pobre gente que usted la mira morir de hambre en los países, hermanos, miren así, y uno mira esos cuadros y da lástima ver aquello, y usted mira charamileros y mira gente tirada en la calle, y usted mira unas calamidades, pobrezas, gente que se muere de hambre, gente que les vienen unas enfermedades horribles, gente que nace deforme. Y hermanos, la pregunta es, ¿y qué papel juega Dios encima de todo esto? Y hay gente que clama, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y hay gente, hermanos, que clama así. Hay gente miserable, hermanos. Miren, que unos cuadros, hermanos, que son patéticos. Y hay gente que clama. La pregunta, hermanos, es, ¿hay justicia o no hay justicia de Dios encima de todo esto? Yo voy a leerles dos pasajes, hermanos, y ustedes se van a dar cuenta, y aquí hay una explicación sabia, y que muchos debieran de saber y entender de Dios, por qué hay miserables, y por qué, hermanos, lo que reciben lo tienen merecido. Quizás a usted le suene cruel oír esto. Le advierto, hermanos, que sobre estas cosas Dios tiene control de todo. Usted nunca debe decir que Dios es cruel, no lo es sabio. Pero yo quisiera que leyéramos un par de versículos. Yo creo que eso nos va a aclarar todas las dudas en esta mañana. Vean, hermanos, que dice en el libro de Job. No voy a leer todo el pasaje, pero mira, hermanos, si ustedes pueden leer todo este pasaje, todo el capítulo 24 de Job, lo van a leer. Y saben, hermanos, es un pasaje del libro de Job, donde Job, hermanos, se queja porque Dios es indiferente, dice él. Job piensa que Dios es indiferente. Job dice, ¿por qué Dios no oye, verdad? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué hay gente que le está pasando? Hay malvados que hacen daño, que destruyen a otros, que matan, y cómo tratan y torturan y hacen. ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no defiende a gente así? ¿Por qué Dios no hace algo? Porque hay gente que le pasan cosas, miren, hermanos, de que hace injusticias horribles. Es como aquel hombre, hermanos, que se casa con una mujer que tiene una niña de 8 años y la viola y vive con la madre y con la hija. Esos cuadros se repiten, hermanos, en cantidades horrorosas, hermanos, como usted no se imagina. Y si usted se pasara oyendo estos casos, hermanos, en la vida, usted se deprime y se viene abajo, le aseguro. Sin embargo, hermanos, esto necesita una respuesta de Dios. Y la respuesta está clara. Aquí Job, hermanos, se queja. ¿Por qué eso? ¿Por qué hay gente malvada que hace daño? ¿Y por qué Dios deja que le hagan daño? ¿Por qué hay gente que le vienen enfermedades horribles, hermanos? Hay enfermedades, hermanos, que son una verdadera desgracia, una verdadera maldición, hermanos. Hay gente que les vienen, hermanos, situaciones muy difíciles, muy duras. Problemas de casa, problemas de enfermedades, problemas de sufrir con malvados, injusticias, tipos que saquean a viudas. Y miren, hermanos, hay injusticias cualas más usted no se puede imaginar. Y hay algunos que les fascina vivir oyendo y viendo todo esto. Pero yo quiero que oigan, hermanos, porque la respuesta, después de que Job se queja con Dios, oiga usted la respuesta de Dios, hermanos. Estoy leyendo en el capítulo 24 de Job. En el verso 12 dice: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Escucha, hermanos, aquí está la razón. Son personas que nunca les ha importado Dios. ¿Me entienden? ¿Es justo Dios o no es justo? Es gente que se ha burlado de Dios. Es gente que en más de alguna época, hermanos, dijeron vulgaridades en contra de Dios. Yo se lo digo, hermanos, yo tuve compañeros de trabajo y compañeros de estudio irrespetuosos, hermanos, y atrevidos. Yo les oí decir, hermanos, vulgaridades en contra de Dios.
Hay mucha gente, hermanos, que quizás no diga vulgaridades, pero las piensan. Hay gente malvada, hermanos, más de lo que usted se imagina. Hay mucha gente en esta tierra, hermanos, que hacia Dios y hacia su santa palabra tienen pensamientos verdaderamente aberrables, hermanos. Son verdaderos blasfemos, son abominables, hermanos, en cuanto a Dios. Y Dios, hermanos, de repente los entrega al cruel, los entrega a que les vengan desgracias. Y les vienen desgracias horribles y Dios esconde la cara. Y aunque clamen después, no oyen. ¿Y saben dónde lo confirma? En el libro de Proverbios. Dice el Señor, cuando yo les hablé, no quisieron oírme, dice. El día que clamen, yo tampoco los oiré, dice. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Es justo Dios o no es justo? ¿Usted cree, hermanos, que a alguno le ha venido una desgracia de esas tan horrorosas que se le haya escapado a Dios? ¡Ay, este sí me estaba buscando! No, hermanos, no cometamos esas locuras. Dios no se equivoca. Nunca. Dios es sabio y perfecto. Sepan ustedes, hermanos, que aunque nosotros vemos en esta vida cuadros sumamente conmovedores, que quede claro, hermanos, que no se le ha escapado ni un solo detalle a Dios. Dios lo tiene todo bajo control. En Dios hay una justicia perfecta, hermanos. El día, hermanos, que a alguien le ha pasado y usted dice, pero pobre, qué accidente el que tuvo. ¡Hala! De una vez se le ensartó ese tubo dentro del estómago. ¡Hala! Y mire, hay cuadros que sí, son patéticos, son conmovedores, pues, claro. Lo que yo le aconsejo a usted es que usted jamás piense que hay una injusticia en lo que está sucediendo. Todo lo tiene Dios bajo control. Son aquellos que rebeldes a la luz menospreciaron sus caminos. Son aquellos, hermanos, que nunca atendieron la voz de Dios. Son aquellos que nunca, hermanos, le pusieron oído a las palabras de Dios. Al contrario, lejos de ponerle oídos a la voz de Dios, hermanos, abrieron su hermosa boca para burlarse, para reírse, para escupir hacia el cielo, para decir cosas, hermanos, miren, verdaderamente ofensivas hacia Dios, hacia su iglesia, hacia su santa palabra, hacia su reino y a los que moran en él. De veras, hermanos, que cuando pasan estas cosas, sepan ustedes, hermanos, y eso lo podemos asegurar como que Dios lo afirma en su santa palabra. El que le vienen desgracias, hermanos, aunque usted sepa que son muchos, sí, porque son muchos los que blasfeman el nombre de Dios. Son muchos, hermanos. ¿No cree usted que en este mundo son pocas las personas, hermanos, que insultan a Dios en su corazón? Hay mucha gente, hermanos, que vitupera el nombre de Dios. ¿Saben qué dijo Jesucristo? Los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los hombres, hermanos, que ya no soportaron, ya no solo pensar mal de Dios, ya no solo decir palabras en contra de Dios, no conformes con eso, agarraron a su hijo y lo mataron, y lo escarnecieron y se burlaron de él. Lo disfrazaron de rey, lo hicieron un mamarracho y después le doblaban las rodillas frente a él. No, hermanos, ¿no cree usted, hermanos, que este tipo de gente no abunda? Abunda, hermanos, más de lo que usted se imagina. Y usted dice, pobre ese hombre, ay no, ni tiene dónde dormir, ahí está tirado en el suelo, ve, pobre, tapado con cartones, ay qué lástima. Está bueno que usted tenga lástima, pero entienda, no estoy diciendo que se goce tampoco, está bueno que tenga compasión, está bueno que su corazón se mueva con pasión, pero lo que me interesa en esta mañana, hermanos, es que usted sepa que nosotros tenemos un Dios que es justo. Un Dios que no se ha equivocado, hermanos, y que tiene una razón de ser. Todo lo que suceda, todas esas desgracias, cual las peores, hermanos, hay razón de ser. Tiene una sabiduría. Es, hermanos, y aquí está tan clara la palabra, lo quiero volver a leer porque es muy precioso este pasaje, hermanos. Quiera Dios que quede grabado en nuestro corazón. Capítulo 24, versos 12 y 13, dice: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día señalaron para sí. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas, su porción es maldita en la tierra. Escuche eso, hermanos. No andarán en el camino de las viñas, la sequía y el calor arrebatan las aguas y la nieve, así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados.
Estos son los impíos en pocas palabras. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Ya se dio cuenta? Están expuestos a los asaltantes, a los ladrones, a los adúlteros. Están expuestos, hermanos, a otros malvados que también van a cosechar lo mismo que están sembrando. ¿Saben qué dijo Caín, hermanos, después de que mató a su hermano Abel? Hoy me echas de la tierra y cualquiera que me halle me matará, dijo. Este tipo, hermanos, se fue con un síndrome de persecución. Este hermano ya no tuvo paz jamás en su vida. Es capaz, y bueno, la Biblia lo dice, murió como un maldito. Es probable que a Caín lo hayan asesinado. Es muy probable, la Biblia ya no dice de eso. Pero si nosotros nos ceñimos a las leyes de Dios, es muy probable que lo hayan asesinado. Porque la Biblia dice, hermano, el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Y desde luego que existen esas palabras de Dios, es probable, hermanos, que lo hayan asesinado. Eso ya no lo dice la Biblia. Ni tampoco nosotros debemos de dudar de la justicia de Dios, hermanos. Pero dice, hermanos, que desde que Dios lo echó, dijo, hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé, dijo. Este malvado, hermano, de una vez amenazó a Dios con que no lo iba a buscar nunca. De tu presencia me esconderé, le dijo. ¿Amenazó a Dios? Pobre Dios ha de haber perdido con Caín, con esa amenaza. Hoy me echas de la tierra, de tu presencia me esconderé. Y miren, hermanos, dice que Dios lo echó a un lugar que se llama Nod, que es un lugar espiritual, porque la palabra Nod quiere decir errante. Errante es una persona, hermanos, que no tiene paz en ninguna parte. Y está por aquí, está por acá, se desespera, y no tiene paz en ninguna parte. Y tiene que ver, hermanos, en dónde cae, aunque sean las drogas o en cualquier cosa, pero no tiene paz, ya se va para allá, se va para allá, y no, es inseguro, está en un trabajo, se va para otro, no tiene paz, nunca es feliz con nada ni con nadie, se casa y se arrepiente de andar con otra mujer y también, y miren, hermanos, hay muchas personas así, muchas personas, hermanos, que caminan bajo maldición. El justo tiene paz donde quiera que esté. El que se ha encontrado con Dios tiene paz, hermanos, porque ha entendido las justicias de Dios. Pero que quede claro, hermanos, el que es de Dios tiene paz. Disfruta, hermanos, de una paz proverbial. Tiene una paz, hermanos, que no se puede negar. Hay Dios, hermanos, que hace justicia sobre él. Y los ángeles de Dios acampan alrededor de aquellos que le buscan. Dios protege a los suyos, hermanos. Aunque en el mundo hayan injusticias, hermanos, debe de quedar claro que nosotros tenemos un Dios que sí hace justicia en medio de nosotros, hermanos. Y nosotros hemos venido a la iglesia, ¿saben a qué, hermanos? A buscar el reino de Dios y su justicia. Y el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Otra cosa importante, hermanos, y con eso voy a concluir la reflexión. Yo creo que hay muchísimo que decir al respecto, pero solo me interesa, hermano, dejar muy claro un par de aspectos importantes respecto a la justicia. Respecto a la justicia, hermanos, debe de quedar claro, hermanos, que todo tipo de autoridad, por muy mala que sea, está autorizada por Dios. La Biblia dice así, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino las establecidas por Dios. Y quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Yo quiero que le ponga atención a algo, hermanos. Si de parte del diablo fuera, él eliminaría todas las autoridades. ¿O no cree usted? Si el reino del diablo es un reino de anarquía, hermanos. ¿Saben ustedes qué fue lo que el diablo le enseñó a Adán, hermanos? A que se rebelara contra la autoridad de Dios. Si el diablo, hermanos, en el diablo hay una anarquía. Donde quiera que existan, hermanos, personas que rechazan sus autoridades, sepan ustedes, hermanos, que hay alguien que está bajo la influencia de Satanás. Pero alguien que es de Dios, hermanos, debe de reconocer las autoridades que tiene. Un alumno debe de respetar a su maestro. Ahí en la clase es una autoridad para él. Lo es. Y debe ser muy respetuoso, si es que conoce a Dios. Si no conoce a Dios, es irrespetuoso, le pone apodos y se burla de la autoridad que tiene. Hay mucha gente malvada en este tiempo. El hijo, hermanos, que conoce a Dios y que de veras reconoce a Dios, respeta a sus padres porque sus padres son una autoridad. La mujer casada debe reconocer que su marido es autoridad para ella. Si no lo reconoce, para su mal lo hace. El empleado debe de reconocer que su patrón, aunque le parezca injusto, es una autoridad para él. El gobernante, aunque haga injusticias y aunque ande haciendo cosas malas, total, le tendrá que entregar cuentas a Dios. Es una autoridad que debe ser respetada. Hoy, hermanos, estamos en una época donde en cualquier país todo el mundo se burla de sus propias autoridades. ¿Qué se puede esperar? Se ha sembrado una anarquía, hermanos. En el mundo ya se permite una anarquía y se ha sembrado una anarquía. No digamos dentro de las iglesias, hermanos. Es raro encontrar, hermanos, a alguien que respete a sus pastores. Muy raro. Muy difícil, hermanos. Créanme que estamos en una época muy mala, difícil. Y el pastor es una autoridad espiritual.
Y Dios, hermanos, ha delegado esa autoridad. Y la palabra de Dios dice, hermanos, no hay autoridad sino las establecidas por Dios, y quien resiste a la autoridad, a lo que está establecido por Dios, resiste. Hermanos, debe de quedar claro que ustedes y yo tenemos en medio de nosotros un Dios que juzga. Un Dios, hermanos, que sí va a hacer valer su justicia, que sí establece su justicia, hermanos. Cuando iban a prender a Jesucristo, hermanos, y Pedro se levantó para querer matar al siervo del sumo sacerdote, para impedir que mataran a su maestro, Pedro le dijo a Jesús, el que espada mata, espada debe ser muerto. ¿No crees tú que si yo quisiera, pediría 12 legiones de ángeles? Como que dice, si yo tengo un gobierno que es superior a este, si yo estoy bajo otro reino. Por eso les digo, hermanos, ustedes y yo estamos bajo otro reino, donde sí hay justicia, y donde Dios, hermanos, puede hacer una demostración de justicia si usted la quiere. Espero que no trate usted de tentar a Dios, pero le aseguro que si nosotros le pedimos a Dios una demostración de justicia, puede hacer que usted se asuste de lo que vaya a ver. Pero Dios, hermanos, es un Dios que sí hace justicia, hermanos. ¿No crees tú, Pedro, que si yo quisiera, le dijo Jesús a Pedro, pediría 12 legiones de ángeles y mis servidores pelearían por mí? Pero entonces, Pedro, ¿cómo se cumpliría toda justicia? Y volvió a utilizar otra vez la palabra justicia. Justicia le llamaba a Jesucristo, hermanos, al acto de obedecer las palabras de Dios, cualquiera que sean. Por ejemplo, hermanos, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. La pregunta, hermanos, es, ¿no avergonzarse del evangelio será justicia? Claro que es justicia. No avergonzarse del evangelio es justicia, pero eso no lo va a encontrar usted, hermanos, en las nomenclaturas jurídicas de este mundo. Usted no va a encontrar eso, hermanos, en ninguna carrera de derecho. No dice ahí, es justicia no avergonzarse del evangelio. Por eso les digo, hermanos, entendamos que hay una justicia que es la de la Biblia, es otra diferente a la del mundo. Y si usted quiere interpretar la justicia de Dios bajo los conceptos del mundo, se va a turbar, usted se va a perder, se va a enredar y nunca va a llegar a entender las cosas. En Dios, hermanos, tenemos una justicia muy diferente. Nosotros venimos para buscar la justicia que pertenece al reino de Dios. Esa es la justicia que nos interesa. La de abajo, miren, hermanos, ya basta el tiempo que nosotros estudiamos allá eso, ya pasó. No nos dejó nada bueno tampoco. Pero hoy, hermanos, sí hemos encontrado una justicia que es eficaz y verdadera. Concluyo con esto, hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, óigame bien, dentro de la iglesia, hermanos, Dios ha establecido sus líderes, sus siervos. El líder de Dios, hermanos, nace. Los líderes de la tierra se hacen. Los líderes de la religión se hacen. Los líderes que son de Dios nacen. Esto es importante, hermanos, para entender las justicias de Dios. Si no, no lo vamos a entender. Cuando Dios, hermanos, decide levantar a alguien, hermanos, y usarlo como un siervo suyo, Dios, hermanos, no está haciendo preparaciones intensivas. Eso lo hacen los hombres, Dios no. Dios lo piensa de antemano. Dios, hermanos, lo ha preparado. Ha creado circunstancias en el mundo que desde su nacimiento le están dando una formación para que puedan llegar a conocer la justicia de Dios. Un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como la cabeza, como el principal, el pastor de pastores, el gran líder de la iglesia. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor a los 30 años decidió llamarlo? ¿Desde cuándo lo apartó Dios? Desde antes de nacer, hermanos. Desde antes de nacer. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a mi pueblo de sus pecados. Dios lo apartó desde el principio. Entonces, hermanos, dicho y hecho, Dios lo apartó desde antes de nacer y desde que nació. Ya Dios, hermanos, había preparado todo el escenario de este mundo para darle una formación espiritual a fin de, hermanos, de que este hombre que iba a ser el líder de Dios tuviese, hermanos, un verdadero concepto de la justicia de arriba. Así que nació en un pesebre. Eso es parte del plan de Dios. Tenía que nacer en un pesebre, sin bienes materiales, despreciado desde pequeño, no tuvo muchas cosas. Siendo Dios el dueño del oro y de la plata, lo pudo haber hecho nacer en un palacio, hermanos, nadando en oro y con todo el poder de este siglo, hermanos. Si Dios hubiese querido eso, hombre, más que eso hace Dios, hermanos. Pero Dios no tenía ningún interés, hermanos, en hacer nacer a su hijo así. Él tenía que aprender la justicia, tenía que aprender la piedad, la compasión por los demás, por las necesidades humanas. Tenía que ser un hombre muy sensible al dolor humano. Tenía que ser, hermanos, un hombre muy compenetrado de las debilidades de los hombres. Él vino, hermanos, y nació desde pequeño en un pesebre. El Señor, hermanos, preparó todo un escenario donde intervinieron, hermanos, tanto su madre, su padre, sus hermanos, sus familiares cercanos y aún los muchachos de la cuadra. Las Sagradas Escrituras, ¿saben qué dice de Jesús, hermanos? Varón de dolores, experimentado en quebranto.
La vida de Jesucristo de 1 a 30 años, hermanos, se resume en pocas palabras. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué fue la vida de Jesús? Pues una vida, hermanos, que aún no tenía trascendencia como Mesías, como milagros, no los hubo. Si algunos hermanos por ahí tratan de decir que Jesús hizo milagros antes de esa edad, lo hace especulando, hermanos, y lo hace, hermanos, miren, jalando ideas, tradiciones y otras cosas humanas, falsas, sin fundamento, pero nada tiene que ver con la verdad. Nuestro Señor Jesucristo se comenzó a manifestar desde que se bautizó en el río Jordán. Allí el Espíritu Santo vino sobre él a manera de una paloma, ¿o no es así? Si el que hacía las obras era el poder del Espíritu Santo en él. Antes de eso no hubo otra manifestación. Otros dicen que Jesús se fue cuando era joven, se fue al Tíbet. Mentiras. Que el diablo, hermanos, hace creer a gente que no tiene conocimiento. ¿Saben qué decían los fariseos, hermanos, y los que lo atacaban? Y no es este Jesús al cual conocemos allá de Nazaret y que sus hermanos están con nosotros. Y ya lo conocían, no se fue a ninguna parte, ahí vivió el Señor. Si era bien conocido en la cuadra, ya todos lo conocían. Por eso les digo, hermanos, ya cuando alguien trata de especular, jalar ideas de que sí, que se va al Tíbet y que esto, son de aquellas mentiras de lo más irrisorias, hermanos, que solo las puede creer alguien que no conoce las Sagradas Escrituras. De manera, hermanos, de que Dios, hermanos, preparó toda una estrategia en la vida de Jesús. Todo era parte de una formación, hermanos, de aquel hombre que Dios iba a utilizar como el gran líder de la iglesia. Pero, hermanos, yo quiero que me entiendan, no solo Jesús. Todos los instrumentos que Dios ha usado, todititos, hermanos, todos han sido apartados por Dios y designados para ese ministerio desde antes de nacer. Ahora en este mundo, en la religión enseñan, hermanos, venga, si usted prepárese, hágase líder. Mire, hermanos, si usted quiere, respete eso, pero no lo crea. Y respetamos sus ideas ahí si quieren que hagan así su gente, hermanos, pero nosotros no creemos eso. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que Dios a los suyos los ha preparado desde antes de nacer. Ha preparado toda una vida de sufrimientos y de padecimientos para enseñarle a ser piadoso. Ha tenido que ser forjado, hermanos, en el duro trato para formarle. Les aseguro, hermanos, que algunos principios no se forman tan fácilmente. Le voy a decir algo. Miren, hermanos, pongan, hermanos, que usted de repente se encuentra con una persona que llega a la iglesia y que tiene un espíritu muy violento o que fue muy mujeriego, hermanos. Les aseguro, hermanos, que después de eso, si Dios lo quiere usar en la obra de Dios, si Dios lo quiere usar en el ministerio, aunque ya haya cambiado, acepto que haya cambiado. Pero mire, hermanos, esa debilidad la va a arrastrar toda la vida porque no tuvo otro tipo de formación, así como me lo oyen. La Biblia dice, hermanos, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Es una ley o no es una ley esa? Entonces, hermanos, si el niño fue instruido en lo malo no se apartará de él, aunque sea viejo, aunque lo tenga bajo control, pero ahí está la debilidad. ¿Me están entendiendo, hermanos? El hombre de Dios tuvo que haber sido apartado y preparado por Dios desde antes de nacer. No lo podemos evitar. Y solo quiero leer 4 pasajes, hermanos, rápidamente, para que quede clara esa enseñanza, hermanos, que Dios, hermanos, a nosotros no podemos creer en las formaciones intensivas, hermanos. Eso lo creen los hombres. Usted quiere formar un líder, hermanos. Ahora alguien quiere ser presidente de un país, hermanos, se mete a sacar una carrera en la universidad, se mete a estudiar política y aprende a hablar y otras cosas más, y ahí va. Y llevan al caos a los países muchas veces. Ahora escuche esto, hermanos. Miren, hermanos, cómo dicen en la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 1. Oiga lo que pasó con la experiencia del apóstol Pablo. Leo el verso 15 y 16. Miren lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo, hermanos. Estamos leyendo Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16. Mas cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde? Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Ya cuando era grande, él lo llamó, pero lo apartó desde el vientre. Y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase a los gentiles. ¿Se dan cuenta de dónde lo apartó? Desde el vientre de su madre, con el objeto de llevarlo a predicar el evangelio a los gentiles. Entonces quiere decir que el plan de Dios, hermanos, del apóstol Pablo está no tanto cuando iba rumbo a Damasco. No es que ahí dijo Dios, se ve que tiene iniciativa, se ve que tiene cualidades, lo voy a usar. No, hermanos, miren, Dios, hermanos, no es un empresario de esta tierra que mira así las cosas. Dios, hermanos, Él lo tiene todo, Él lo ha decidido todo, lo tenía planificado desde antes. Pero no solo Él. Ustedes saben, hermanos, desde cuándo apartó Dios a Moisés para que fuera el líder de Israel. Desde que era niño, desde que nació, hermanos. Lo agarraron y lo metieron en una cesta y dijo Dios, apártenlo, porque va a libertar a mi pueblo.
Y lo apartó Dios, hermanos, y a Moisés lo echaron en una cesta desde niño. Pero no solo Moisés, no solo el apóstol Pablo. Leamos de David, Salmo 22. Leamos el verso 9 y 10, hermanos. Dice, oiga cómo dice David, pero tú, le está hablando él a Dios, pero tú eres el que me sacó. ¿De dónde? No sería la partera lo que lo sacó de ahí. Es que aquí no está hablando, hermanos, físicamente, está hablando de propósito. Está diciendo, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. ¿Desde cuándo? Desde que estaba en los pechos de mi madre. Por si no queda claro. Oiga eso, hermanos. ¿Desde cuándo apartó Dios a David? Sobre ti fui echado desde antes de nacer. ¿Cómo así sobre ti? ¿Saben, hermanos, qué quiere decir sobre ti? Hermanos, cuando un niño está siendo cargado en brazos, está sobre la persona que está siendo cargada. Está diciendo David, Señor, tú me cargaste a mí desde antes, ¿verdad? Desde un principio tú me cargaste. Como que dice, ya estoy dentro de tus planes, ¿verdad? Ya tú eres el que me había preparado para esto. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, ¿qué dice, hermanos? Tú eres mi Dios. Qué bonito, hermanos. Aquí tiene otro caso, hermanos. No solo Moisés, no solo el apóstol Pablo, no solo David, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios de Sansón? Leamos en el libro de Jueces. Jueces capítulo 13. Leamos del verso 3 al 5. Oiga, hermanos, dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Desde cuándo decidió Dios el liderazgo de Sansón, hermanos? Ya que lo vio grande y dijo, este se mira que es fuerte, se mira que es bien fornido. ¿Se fijó Dios en esas cosas, hermanos? ¿O qué buscó Dios? Lo apartó y después lo preparó en el camino. Y por último, leamos algo más de David en el Salmo 139. Leo del verso 13 al 16. Qué pasaje más bonito este. Póngale mucho sentido, hermanos, a lo que decía David. Porque tú formaste, dice, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Oiga, ¿desde cuándo puso Dios los ojos en David? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué le parece? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué dijo David, hermanos? Señor, tú me empezaste a poner los ojos desde que yo era un embrión. Oiga eso, hermanos. Y ya en tu libro ya estaba escrito todo lo que a mí me iba a pasar en esta vida. Lo estoy parafraseando. Hermanos, ojalá que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hermanos, los que estamos aquí, conozcamos la justicia de Dios. Les aseguro, hermanos, que estamos en un tiempo donde la gente muy poco sabe de la justicia de Dios, porque para poder entender la justicia de Dios, hermanos, se necesita haber encontrado el camino de la fe. El apóstol Pablo dice, hermanos, en el Evangelio la justicia se revela por fe, tiene que ser revelada. Si a alguien, hermanos, no se le revela la justicia, hombre, esto le va a parecer una locura y no la va a entender jamás. Pero una cosa le digo, hermanos, en el mundo forman líderes, en la religión forman líderes, aquí nacen los líderes. El día, hermanos, que Dios va a usar a alguien para su verdadera iglesia, tiene que haber nacido, tiene que traer madera, tiene que traer características, hermanos, de pureza, de justicia, de sensibilidad social, de comprensión hacia los demás, hacia sus semejantes, de misericordia, porque tuvo que haber llevado una vida probablemente, si no al grado de Jesucristo, pero también tuvo que haber llevado una vida de sufrimientos y de padecimientos. Una persona, hermanos, que nunca padece, por ejemplo, hermanos, un hijo de rico, que desde pequeño, hermanos, le dan todo, ese patojo tiene todo, nace nadando en dinero, buenos pañales, buenos juguetes, buenos paseos, buena comida. ¿Qué sensibilidad social puede tener? El Hijo de Dios nació en un pesebre, aprendió la sensibilidad desde el principio. Eso no se aprende con un libro,
Me recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, en cierta época, yo estuve en la peor época quizás de la universidad, nos trataban de dar muchas doctrinas de conciencia social. ¿Saben ustedes qué hacía la conciencia social en la universidad? Lo hacían a uno meterse en la guerrilla. Lo hacían, hermanos, a uno volverse guerrillero. Por tanta conciencia social. No, pero la conciencia que Dios da cuando uno nace, hermanos, respecto a la conciencia social, Dios le enseña a uno a ser compasivo con los que tienen necesidad, a ser misericordioso con los demás y a comprender a los débiles. El que no, hermanos, viene y se quiere enseñorear, se pasea. En lugar de ayudar a los demás, los tumba, los critica y los hunde. Les digo, hermanos, nosotros necesitamos, quiera Dios, hermanos, miren, que nosotros en el camino de Dios aprendamos a conocer una justicia perfecta. Les aseguro, hermanos, que el día que usted venga y cuando algún día a usted se le llegue a alumbrar bien y llegue a entender, pero con el corazón, lo que es la justicia de Dios, les aseguro que usted va a saltar. ¡Y! Se va a quedar maravillado y va a abrir la boca de una justicia tan perfecta como la es la de nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar.